Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, hay que crear el polígono de carga de esta ruta, identifica el tramo de carga máxima, ¿no? Entonces nos dan los datos, esta línea simplemente tiene 5 paradas, nos dan los ascensos y descensos en cada una de ellas. Después nos dice determinar el intervalo de operación, la flota, utilizando cada uno de los tipos de vehículo, ¿no? Vamos a considerar dos opciones, una de un autobús de 60 pasajeros y la segunda de un autobús de 90. Ok, para obtener la siguiente ruta con un factor de ocupación máximo de alfa 0.8, ¿no? Es decir, no queremos que se llene el autobús en más de un 80% de su capacidad. Y finalmente determinar el IPK, ¿no? Para ambos modos de operación, ya sea con el autobús 1 o con el autobús 2. Entonces vamos a resolverlo en Excel, lo voy a resolver en Excel, ustedes traten de resolverlo manualmente y les comparto el Excel para que lo utilicen como referencia. Entonces en Excel tenemos acá nuestros datos de ascensos en cada parada, descensos, y vamos a calcular primero la ocupación al salir. La ocupación al salir de la parada A, pues serían simplemente la cantidad de pasajeros que suben en la parada A. A partir de ahí la ocupación al salir de la parada va a ser igual a la ocupación al entrar, más los ascensos menos los descensos que haya en la parada. Entonces entramos a B con 300 pasajeros y salimos con 450. Copiamos esta fórmula para abajo y tenemos nuestro polígono de carga. Lo tenemos graficado aquí de este lado. Este es el nivel de carga al salir, es decir, en el tramo AB tenemos 300 pasajeros, en el tramo BC vamos a tener 450. El CD es nuestro tramo de carga máxima. Entonces en CD vamos a llevar 600 pasajeros, después baja a 400 pasajeros en el DE y los 400 pasajeros bajan en E. Entonces este va a ser nuestro polígono de carga. Entonces la carga máxima va a ser 600 pasajeros en el tramo CD, como decíamos, y vamos a tener que diseñar nuestro sistema para poder atender esta demanda. O esta carga máxima, mejor dicho, porque la demanda es igual al número de pasajeros que ascienden. Entonces, si quisiéramos calcular la demanda, es igual a la suma de esto. Tenemos una demanda de 800 pasajeros, es decir, hay 800 pasajeros que usan la línea, pero en el tramo más cargado van 600, ¿no? Porque no están los 800 al mismo tiempo a bordo del autobús. Entonces, nuestro índice de rotación también lo podríamos calcular, es igual a la demanda entre la carga máxima, sería 1.33, ¿no? Ok, entonces el ejercicio nos pregunta después, ya creamos el polígono de carga, identificamos el tramo de carga máxima. Ahora tenemos que determinar el intervalo de operación requerido y la flota utilizando cada uno de los tipos de vehículo con el factor de alfa 0.8. Entonces, bueno, tenemos un autobús de 60 y uno de 90 pasajeros y queremos un alfa de 0.8. Entonces vamos a calcular primero que nada los intervalos con los que tendríamos que operar. Si nos regresamos a nuestras fórmulas, bueno, en cuanto al intervalo, sabemos que, bueno, frecuencia por capacidad del vehículo tiene que ser mayor o igual a la carga máxima entre alfa o igual. En este caso vamos a considerar que sea igual a la carga máxima entre alfa. Y sabemos que el intervalo es el inverso de la frecuencia. Entonces aquí podemos poner frecuencia por capacidad del vehículo o lo que es lo mismo, capacidad del vehículo entre intervalo. Entonces tenemos aquí las fórmulas. La capacidad del intervalo es igual a la carga máxima entre alfa. Si despejamos el intervalo de esta fórmula, tendremos que el intervalo es igual a la capacidad entre la carga máxima entre alfa. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular el intervalo igual a capacidad del vehículo, que en este caso son 60 pasajeros, en el primer caso, entre la carga máxima entre alfa, ¿no? Entonces primero pongamos la carga máxima,
es este valor de 600, lo voy a poner como una referencia fija, entre alfa, que también es una referencia fija, porque para los dos casos va a tener el mismo valor. Entonces el intervalo en horas sería 0.08, 0.12 para el autobús de 90 pasajeros, y si multiplicamos esto por 60 para tener el intervalo en minutos, el intervalo tendría que ser de 4.8 minutos con el autobús de 60 pasajeros, y podríamos incrementar el intervalo a 7.2 minutos con un autobús de 90 pasajeros. Ok, el tiempo de ciclo es de 50 minutos. Este está obtenido nos lo dan aquí, ¿no? Son 20 minutos de recorrido de A a E, más 5 minutos que debe permanecer en terminal. Aquí viene 5 minutos en terminal, entonces son 25 minutos de ida y otros 25 minutos de regreso. Entonces el tiempo de ciclo es de 50 minutos. Y ahora sí, la flota requerida. Regresamos a ver la fórmula de la flota. La flota operativa sería igual al número, al tiempo de ciclo entre el intervalo. Entonces siempre vamos a decir, bueno, ¿cuál es el tiempo de ciclo? El tiempo de ciclo son 50 minutos. Lo vamos a dejar como referencia fija entre el intervalo que lo tenemos aquí. Este tiempo de ciclo está en minutos, entonces vamos a usar el intervalo en minutos. Entonces, para el primer caso, con autobuses de 60 pasajeros, necesitaríamos adquirir 10.4 vehículos, es decir, 11. Y para el segundo caso necesitaríamos 6.9, es decir, 7 vehículos o 7 autobuses para poder operar esta línea. Finalmente, la frecuencia la calculamos, bueno, es el inverso del intervalo. Entonces, si ahí ponemos 1 entre el intervalo, nos da 12.5 u 8.3 buses por hora, ¿no? Entonces necesitaríamos, si compráramos autobuses con capacidad de 60 pasajeros, pues tendríamos que operar con una flota mayor, 11 autobuses, y tendríamos que despachar uno cada 12.5 minutos para poder atender esta demanda de 600 pasajeros por hora en el tramo de máxima demanda. Si decidíamos comprar los buses de 90 pasajeros, sería suficiente con que compráramos 7 y despacharíamos uno cada 8.3 buses por hora, ¿no? Es decir, uno cada 7.2 minutos. Entonces necesitamos despachar menos y operamos con un intervalo más amplio si compramos los autobuses de 90 pasajeros. ¿Qué más nos preguntan? Ok, ya calculamos el intervalo de operación y la flota con este alfa de 0.8. Nos piden también ahora determinar el IPK. Para calcular el IPK, primero necesitamos calcular el recorrido promedio horario. Este simplemente es igual al número de despachos, que es la frecuencia, por la longitud del recorrido. Entonces, la longitud del recorrido son 8 kilómetros. Esto viene acá, sabemos que son 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de regreso. Igual a y lo dejamos como referencia fija por la frecuencia o el número de despachos en una hora. Entonces son 100 kilómetros si operamos con los autobuses de 60 pasajeros.
y 66.7 kilómetros si operamos con los autobuses de 90 pasajeros. Finalmente el IPK, el índice de pasajeros por kilómetro, pues lo obtenemos de dividir la demanda, la cantidad de pasajeros que tenemos en esta ruta, por nuestro recorrido promedio, y nada más poner una referencia fija aquí. Tendríamos un IPK de 8 pasajeros por kilómetro, y en el caso 2 tendríamos 12 pasajeros por kilómetro. Entonces, si quisiéramos saber desde el punto de vista operacional qué nos conviene más, operar con autobuses de 60 o de 90 pasajeros, tendríamos que saber cuál es el costo por kilómetro de los autobuses, ¿no? Entonces, calcularíamos cuánto nos cuesta operar estos 100 kilómetros con un autobús de 60 pasajeros y cuánto nos cuesta operar 66.7 kilómetros con los autobuses de 90 pasajeros, y finalmente ahí podremos decidir cuál de las dos opciones nos va a salir más económica, ¿no? Y en el costo pues vendría el combustible, el desgaste del vehículo, y también tendríamos que considerar los sueldos de los choferes, cuántos choferes se necesitan, y amortizar la inversión, ¿no? Porque en un caso necesitaríamos comprar 11 autobuses de 60 pasajeros, en otro caso 7 autobuses de 90 pasajeros. Entonces al final, considerando estos elementos, podríamos ver qué nos sale más barato, si operar con autobuses de 90 o de 60 pasajeros. Para el usuario es un poco más atractivo los de 60 pasajeros porque el intervalo es un poco menor, ¿no? Pasaría un autobús cada 4.8 minutos, mientras que en otro caso pasarían cada 7.2 minutos, ¿no? Entonces los tiempos de espera podrían ser un poco menores, pero también hay que considerar el impacto vehicular que se tiene cuando tenemos muchos autobuses de baja capacidad en las vías, pues la saturamos más fácilmente que si tenemos autobuses de mayor capacidad pasando con intervalos mayores, ¿no? Entonces, pues esta sería la forma en que resolveríamos el primer ejercicio. Cualquier duda, ya saben, me lo pueden hacer saber por correo o con comentarios en el video.